Bueno, me habéis pillado. Sí que es cierto que es la primera vez que tengo en las manos el Elincron LC500. Este flash de estudio es novedad y sí que es cierto que todavía no lo había podido probar. He estado un rato trabajando con él y he visto algunas cosas, características muy importantes que me gustaría explicaros con detalle. Por ejemplo, simplemente pulsando un botón vamos a tener una velocidad de destello rápida y una velocidad de destello lenta. Esto sí que es cierto que es una cuestión que muchas veces nos hacéis. También vamos a poder trabajar con este flash de estudio en TTL. Creo que son muchas características que es mejor que las mostremos en un vídeo. Vamos a verlo a continuación. Bueno, aquí os presento un poquito lo que sería el menú de uso o menú de usuario de este nuevo LC500 de Elincron. Básicamente lo que tenemos aquí es para modificar la potencia. Normalmente lo vamos a hacer siempre, o vamos a intentar hacerlo siempre desde el propio transmisor, es mucho más cómodo. Pero sí que es cierto que si lo hacemos desde aquí nos está dando una información muy importante, ya que veis que cada vez que modifico la potencia aparece un numerito pequeño debajo que lo que me está marcando es la velocidad de destello a la que está trabajando el flash. Si la velocidad de destello es muy elevada, el propio flash congelará, tendrá ese efecto estroboscópico, frena a los sujetos. Si la velocidad de destello es lenta, no frenará. ¿Vale? Fijaros que a medida que en este caso voy subiendo un poquito de potencia, ahora estamos en un 500avo de velocidad de destello, voy subiendo y ahora estamos hasta un 200avo casi de velocidad de destello. Es una velocidad de destello muy lenta que lo que me favorece o me permite es sincronizar a alta velocidad para conseguir hacer fotos de acción en estudio. Un elemento que incorpora este flash es algo muy interesante. Básicamente es este botón donde sale una estrellita, ¿vale? Cuando lo pulsamos aparece aquí un corredor o una corredora. Y básicamente hemos cambiado la velocidad de destello. Este flash está trabajando a una potencia de 4, ¿vale? Sobre 6,3. Pero fijaros, simplemente si yo desactivo esta opción, estoy trabajando a un 400avo de segundo. Es una velocidad lenta de destello. Me permite obturar a alta velocidad. Pero si en un momento dado hay alguien que me dice, oye, yo quiero disparar a una velocidad estándar de sincronización, a un 125, a un 200avo, quiero aprovechar más las luces que pueda haber, o a lo mejor un ventanal, lo que podemos hacer es congelar la acción con flash. Y para congelar esa acción con flash, pulsamos la estrellita, aparece este símbolo de corredor, corredora, y sí que es cierto que elevamos nuestra velocidad de destello hasta un 2183, que es una velocidad de destello ya muy utilizable, muy favorable para congelar cualquier movimiento. Ya no tiene que ser alguien corriendo, se puede ser, por ejemplo, un bodegón con agua o cualquier movimiento que vayamos a hacer en estudio. Por tanto, sí que es cierto que esto es muy interesante. Este flash a baja potencia consigue velocidades de destello muy elevadas. En este caso, rozamos casi los 10.000 de velocidad de destello, que sí que es cierto que va a frenar prácticamente cualquier movimiento que queramos congelar en el estudio. Bien sea agua, bien sea alguien corriendo, no vamos a tener ningún problema utilizando siempre una velocidad estándar de sincronización en cámara. Uno de los elementos a la hora de trabajar con flashes en estudio muy interesantes, muy importantes, es el que yo pueda trabajar por grupos. Pueda seleccionar, disparar con un flash, disparar con otro y modificar la potencia de forma independiente de cada uno de ellos. En este caso, nos metemos en radio, nos metemos en mode, en group, y aquí vamos a seleccionar determinados grupos. Como podéis ver, se modifica el color del grupo. Este color del grupo me va a indicar si estoy en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo 3 o en el grupo 4. Esto va asociado a una cosa que ahora os enseñaré. Bueno, solo he tenido que girar el flash para mostraros una nueva novedad. Esta lucecita, este color que aparece aquí azul, básicamente lo que nos va representando, veis que va cambiando, es el grupo en el que se encuentra este flash. Sabéis que muchas veces asignamos los flashes por grupos para modificar su potencia, para que estén directamente en una parte, en un lateral del estudio, en otro lateral del estudio, en el ciclorama, y entonces sí que es cierto que es muy interesante separarlos por grupos. Antes no sabíamos qué grupo era cada uno muchas veces y teníamos hasta que poner en alguna ocasión una pegatina que me decía grupo 1, grupo 2, porque lo asignábamos en el menú pero no lo podíamos ver. Ahora sí que es cierto que en función del color vamos a saber que nuestro flash está en un grupo o está en otro. Bueno, una de las características que podemos encontrar en la parte delantera de este flash es que incluye como lámpara de modelado un LED. Sí que es cierto que es importante que ya sean LED las lámparas de modelado. Recordar que todo lo que es filamento, todo lo que es tungsteno dentro del flash está generando calor y bueno, llega después de muchas horas de sesión, puede llegar a quemar hasta una tela o hasta la propia ventana. El LED genera algo de calor, pero evidentemente nunca ni por asomo igual que una lámpara de tungsteno o de filamento. En este caso veis que es un LED donde yo activo y desactivo, ¿vale? Y bueno, le puedo modificar la potencia para que emule mucho más la posibilidad de mi exposición real.
Para terminar con este menú, básicamente lo que os quiero mostrar es que existe un apartado de extras, ¿vale? Donde podemos ver, pues esto, directamente el volumen de cuando el flash está ready para disparar, bueno, muchas características que yo creo que son interesantes echarles un vistazo, y luego un apartado de info que básicamente pues es un contador donde nos va a decir más o menos qué vida está teniendo nuestro flash y cuántos disparos hemos realizado. Bueno, sí que es cierto que siempre que hablamos de un flash hay que hablar de esos accesorios también que utilizamos con ese flash. Es muy importante. No solo el flash, sino lo que va delante del flash. ¿Qué queremos conseguir? ¿Queremos conseguir una luzura? ¿Una luz suave? ¿Queremos mayor amplitud, a lo mejor, de cobertura de ángulo? Y sí que es cierto que, bueno, os voy a comentar algunas novedades que trae el Incron, como esta Snap Plus, básicamente, que es una ventana, llamémosla casi parabólica. No llega a ser una octa porque evidentemente tiene muchas más varillas y ahora se consideran casi redondas o parabólicas. Y sí que es cierto que, ¿qué es lo que trae nuevo, por así decir? Un interior en blanco. Sabéis que normalmente el interior siempre habéis visto que es plata, ¿no? En la mayoría de las ventanas. En este caso traemos un interior blanco que lo que está haciendo es que, bueno, que la luz sea ya de primeras algo más difusa, algo más blanquita, clarita, natural, por así decir. Y luego lo que trae es una nueva forma de montarla, por así decir. Sabéis que siempre cuando tengamos que montar una ventana tenemos que tensar todo lo que son las varillas y puede generar algo de estrés, coste a veces, ¿no? Esto, pues bueno, trae un sistema muy rápido y ágil. Trae un botoncito, básicamente, con el que yo al pulsarlo lo que estoy haciendo es destrincar el sistema, plan, y directamente está cerrada. Aunque esta Snap Plus sea una ventana nueva, comparte máxima compatibilidad con el resto de flashes Incron, ¿vale? Entonces compartimos bayoneta y simplemente hacemos como siempre, giramos, clac, ponemos el seguro y ya la tenemos enganchada. Bueno, os he presentado una ventana parabólica, por así decir, y ahora os presento una ventana strip. Básicamente el strip, como sabéis, es una ventana pues mucho más apaisada. La verdad que nos viene muy bien, normalmente para fotografiar, imaginaros si fuese una bicicleta, algo que vaya asociado, que sea más alargado, por ejemplo el salpicadero de un coche, dar un contra a un modelo o a una modelo, fijaros, cubriría totalmente las líneas. Entonces, mientras que una ventana parabólica como la que hemos visto antes, la utilizamos normalmente más para a lo mejor hacer un retrato, esa fuente principal, los strips los solemos utilizar también como fuente principal, pero normalmente también como fuente secundaria, poniéndolos de contra. Básicamente, ¿qué características suele tener una ventana en este caso? Pues como veis tiene un difusor principal, ¿vale? Este difusor principal puede ser más o menos denso, ¿vale? Y lo que está haciendo es, como su nombre indica, hacer que la luz sea más difusa. Si quitamos el difusor principal, aparece un difusor secundario. ¿Veis? Es mucho menos denso, ¿vale? La luz choca contra este difusor, más o menos se vuelve un poquito más suave y ya cuando choca contra el difusor principal se vuelve mucho más suave. Bueno, pues una vez que os he explicado este difusor primario y el difusor secundario o interior, básicamente podéis ver que esta ventana cambia un poquito, ¿no? Porque el acabado interior es plata y luego sí que es cierto que tiene menos varillas, evidentemente, es una ventana rectangular. Pero sí que veis que comparte el mismo sistema de cierre que la ventana anterior, un cierre rápido, ¿vale? Y directamente la recogemos. Bueno, pues acabamos de hacer una foto sincronizando a alta velocidad. Recordad que esto de sincronizar a alta velocidad siempre conlleva un poquito de estrés, ¿no? Evidentemente muchas veces intentamos estar en estudio y congelar el movimiento de una modelo o de un modelo y muchas veces sí que es cierto que nos cuesta. Vamos a ver que con este tipo de flash es muy sencillo, básicamente porque modifica su velocidad de destello en función de la potencia. En este caso yo lo único que he tenido que hacer para tirar una foto en alta velocidad y congelar a la modelo ha sido poner un 1600 de velocidad en la cámara. Ya sé que estoy congelando en cámara, ¿vale? Y lo único que he hecho ha sido ir buscando, asociada a esa potencia, una velocidad de destello lenta en este flash, para hacer alta velocidad. Para que os hagáis una idea, la velocidad de destello más lenta se produce en este flash con una potencia de 5,5 sobre 6,3.
Estoy disparando a un 200avo de velocidad de destello. Es una velocidad de destello muy lenta, que a consecuencia lo que me permite es a mí obturar en alta velocidad. Anteriormente os he comentado que en el menú había una estrellita. Si pulsábamos esa estrella, lo que conseguíamos era mucha más velocidad de destello. Sí que es cierto que ahora lo que voy a hacer es congelar, imaginaros, la velocidad de un baterista golpeando directamente una caja. Es muy agresiva y vais a ver que simplemente con el destello muy elevado voy a poder congelarla. Estoy a una velocidad de obturación de un 200. Nunca congelaría el movimiento de unas muñecas moviéndose muy rápido. ¿Qué es lo que combino? Un 200avo en velocidad de obturación y casi un 10.000 en velocidad de destello. Vamos allá. Perfecto. Bueno, en este caso estoy disparando con 2 unidades de flash y estoy disparando sobre algo un poco complejo, ¿no? Porque es una bici oscura sobre un fondo oscuro. Sí que es cierto que lo que estoy probando es el TTL de los flashes. Normalmente siempre habríamos hecho una foto en estudio disparando en manual. En este caso he decidido disparar en TTL. ¿Qué es lo que ocurre? Como cualquier TTL muchas veces de una cámara, sí que es cierto que tenéis que tener en cuenta que mide a través de la cámara. Entonces, si yo disparo directamente en TTL a 0 de exposición, la cámara va a entender que hay demasiado oscuro y va a dar mucha exposición. A consecuencia, me va a quedar una foto muy clara, como podéis ver en este caso. Si yo lo que hago es que subexpongo ese TTL y le digo, igual que haría en una foto normal cuando voy a fotografiar algo oscuro, que subexponga la imagen sobre un punto o un punto y medio, ya me va a salir una exposición correcta, como es este caso. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y sí que es cierto que he puesto a prueba, como habéis podido ver, este Lincron LC500 ha superado muchísimo mis expectativas y bueno, creo que las fotos lo pueden reflejar. Nos vemos en la siguiente.